Por otro lado, está el concurso de la NASA, el NASA Rover Challenge, que fue desarrollado en el año 2018, en el cual me tocó a mí participar como el diseñador del chasis y del concepto general del vehículo. Entonces, era importante poder conocer las herramientas de modelado para poder transmitir conocimientos técnicos tanto de diseño como de ingeniería, poder llevarlo a un software y de esta manera poder ejecutar la propuesta y luego posteriormente, basándonos en un modelo 3D, traerlo a la realidad. Y ahí yace bastante la importancia de cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta que se puede traducir en diferentes softwares para poder llegar a involucrarnos dentro de un proyecto. Sobre todo en el tema de desarrollo de productos, ¿no? Que pueden ser productos físicos, productos digitales, productos para animación, etc. Ambos proyectos fueron ganadores de premios con reconocimientos y que justamente ha sido la epítome de mi participación con respecto al modelado 3D y concursos. Pero ahora vamos a entrar un poco de lo que es el modelado 3D. El modelado 3D es un proceso de creación de objetos y entornos virtuales en 3 dimensiones utilizando un software. ¿Ok? ¿Por qué vamos a hablar de utilizando un software? Porque también existe un modelado 3D que es en la realidad lo que lo pueden hacer los escultores. Sin embargo, para acotar un poco más, vamos a hablar de ese entorno digital, de este mundo 3D. Este proceso implica la creación de modelos tridimensionales digitales, ¿no? Que se pueden quedar dentro de una pantalla o nosotros lo podemos traer a la realidad con X forma, ¿no? Puede ser con procesos de manufactura tradicional, como puede ser la carpintería, la soldadura, a partir de planos, ¿no? O podemos valernos de lo que es la fabricación digital a través de una impresora 3D, a través de una cortadora de láser, etc. Pueden ser utilizados en industrias como la animación, los videojuegos, la arquitectura, el diseño industrial y la ingeniería. Aquí quiero detenerme un poco. Si bien yo soy diseñador industrial, la mayor motivación que he tenido para poder adentrarme al modelado 3D, ya que no necesariamente por ser diseñador tienes que saber modelado, no es parte de los skills, no es un excluyente. En mi caso fue porque me gustaban mucho los personajes de series animadas de los años 90, principios de los 2000. En este caso, los Digimon. Y de hecho, cada ilustración que van a ver son Digimons que yo he venido construyendo con diferentes softwares y que, obviamente, a partir de una curva de aprendizaje, he podido empezar a discernir en qué software puedo utilizar para poder obtener el resultado que estoy buscando. Esta imagen que ven acá, por ejemplo, es uno de los Digimons que creé. Términos importantes que tenemos que tener al momento de hablar de lo que es el modelado, ¿no? Por ejemplo, el término CAD, que es diseño asistido por computadora. Básicamente, todos los que están involucrados a temas de ingeniería van a tener esto muy en mente, muy presente, ¿no? Y básicamente es para crear dibujos o diseños técnicos en 2 o 3 dimensiones. Por otro lado, tenemos el CAM, que es fabricación asistida por computadora, ¿no? Y que se refiere a los software que están muy ligados a la creación de modelos 3D, pero que te gestionan la manufactura, el proceso de creación a la realidad, ¿no? Lo que puede ser una máquina CNC, lo que puede ser una cortadora láser, lo que puede ser una impresora. Y finalmente tenemos el término CAE, que es ingeniería asistida por computadora, y que básicamente nos permite realizar análisis y simulaciones de diseño, ¿no? Y que esto nos permite proyectarnos desde la computadora, desde el software, a cómo se va a desenvolver o cómo se va a desempeñar un modelo 3D en la realidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un vehículo, en este caso el que trabajamos para el proyecto de la NASA, que tiene que poder recorrer diferentes suelos simulando superficies marcianas o planetas similares a la Tierra, tenía que poder yo simular los esfuerzos a los cuales va a estar sometido. Puede ser esfuerzos dinámicos, de esfuerzos estáticos, y de esta manera puedo yo asegurarme desde el software que va a funcionar en la realidad, ¿no? Ahí puedo empezar a iterar entre los materiales que he utilizado, que he seleccionado, espesor de tubería, etcétera. Ahora, ya que estamos entendiendo muy rápidamente lo que es el modelado 3D, algunas palabras claves, yo quiero plantear la pregunta, ¿qué es el pensamiento tridimensional? ¿No? Vamos a ir desde la parte más teórica. El pensamiento tridimensional se refiere a la capacidad de imaginar, comprender y manipular objetos en 3 dimensiones. Pero, y acá es el gran pero, es desde nuestra mente. ¿Qué significa? Que nosotros debemos poder aprender a modelar desde nuestro cerebro. Debemos poder entender lo que es una primitiva, no sé si tienen el concepto de primitiva, que vendría a ser, no sé,
la versión tridimensional de un dibujo en 2D. Un ejemplo claro puede ser cuál es la primitiva de un círculo. La primitiva vendría a ser una esfera. O cuál es la primitiva de un cuadrado. Puede ser su primitiva un cubo o un paralelepípedo. Entonces, ¿cómo yo puedo crear a partir de esto formas más complejas? Y en mi cerebro empieza a rotar, en mi cerebro empieza a tomar forma para que yo, indistintamente que me encuentre con uno u otro software, pueda ejecutar lo que yo tengo en mi mente. Muchas cosas que nos pasan a veces es de que el software nos gana, como dice. Entonces, yo traigo un programa y quiero modelar un carro y me sale el carro más cuadrado, pero no es lo que yo tengo en mi mente, no es lo que yo he planificado. ¿Por qué? Porque probablemente no he tenido la claridad de qué es lo que quiero hacer y no es el software adecuado. Entonces, el poder modelarlo primero en nuestro cerebro, luego en una versión 2D que puede ser papel, puede ser un dibujo digital, etcétera, nos va a permitir a nosotros tener claridad de lo que estamos buscando. Es fundamental para muchas áreas, como es el diseño, la arquitectura, la ingeniería, la animación y los videojuegos. Recalco estas profesiones porque en este momento, en este periodo histórico, muchas profesiones en general se valen de lo que es la tridimensional, la virtualidad, para poder entender el mundo, rotarlo y no necesariamente invertir en ejecuciones muy caras, ¿no? O, por ejemplo, en el tema de la animación, poder crear experiencias a partir de modelos 3D. Eh, Quisiera hacer un ejercicio, tomarnos unos 3 minutos, ¿no? Para poder plantearnos cómo sería la síntesis de una cabeza de un ser humano a partir de primitivas. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en este ejercicio? Es pensando en la cabeza del ser humano, ¿cómo lo puedo reducir a, no sé, una esfera, un, una pirámide, un cilindro, etcétera? Porque de esta manera nosotros vamos a poder tener de primera mano la experiencia de modelar en nuestro cerebro. Entonces, tomémonos un minuto para poder pensar cómo podemos reducir nuestra cabeza a formas primitivas. Es importante en ese minuto que nos vamos a tomar pensar, básicamente, cómo puedo yo encajar o cómo puedo unir esas primitivas y puedo dar esta interpretación, ¿no? Casi filosófico, de hecho, esta interpretación de cabeza. Una vez que lo tengamos listo, indistintamente el software, yo puedo generar una imagen como esta, una síntesis, que es reconocible, ¿no? Bajo mi propia interpretación de que es la cabeza de un ser humano, ¿no? De una interpretación de ser humano, ¿no? Y si se dan cuenta, he convertido el cráneo del hombre, de la persona, en solo una esfera, he convertido las orejas en cilindros muy cortos, los ojos también son medias esferas o una esfera completa y la nariz básicamente es una pirámide. El cuello también es un cilindro más largo. Pero finalmente, en unión entre las mismas partes, podemos tener este esbozo de cabeza. Ahora, es importante conocer un poco de historia. ¿Por qué? Porque son los cimientos que nos van a permitir entender cuál fue el proceso que nos trajo a este punto histórico, ¿no? Y a la vez poder, inclusive, entender cómo se empezó el modelado, qué es lo que podemos ver actualmente y a dónde se está proyectando, ¿ok? Y para ello, quiero que recuerden este año, 1972. Probablemente para mí signifique una cosa, para ustedes otra, pero pasaron muchas cosas este año que van a tomar relevancia dentro de esta presentación. Lo primero es de que por primera vez Richard Nixon, el otrora presidente de Estados Unidos, visitó China. No sé si sabría lo que pasaría actualmente entre las relaciones de China y Estados Unidos, pero fue un paso interesante para ellos en su momento. Otra cosa interesante que pasó fue que se estrenó El Padrino, una película que ganó Oscar a mejor película, a mejor actor y que de hecho es una oda de lo que es el cine, ¿no? Probablemente una de las mejores películas de todos los tiempos. Otra cosa muy importante que pasó en 1972 es de que la U fue subcampeón de la Copa Libertadores. El primer equipo que llega a esas instancias y de hecho no se ha vuelto a repetir hasta lo que pasó con Cristal en el 98.
Pero ahora, ¿qué onda con 1972 y el diseño 3D? Es una gran pregunta realmente. Porque en 1972 hubo un primer gran hito en el proceso de la democratización o del uso ya más establecido de lo que es el diseño modelado 3D. Y les voy a presentar qué pasó. Recuerden el nombre de Dev Catmull, va a ser muy importante. Se ve como una película muy vieja, ¿verdad? Casi la época del cine mudo, ¿no? Pero realmente esta película, o este cortito, no puedo decirle ni siquiera es película corta, es una cuestión de segundos, nada más, es la primera vez que se utiliza una secuencia hecha 100% con ordenador, 100% con computador, ¿ok? Ahí vamos a ver esa mano. Esa mano fue la primera mano creada 100% por computador, ¿ok? Y la van a rotar, básicamente. La van a rotar. Nosotros, con nuestros ojos del año 2023, vamos a decir que arcaico, que duro, que rígido, pero para haber llegado a esto en 1972 pasaron muchos procesos, como el estudio de una mano real, que aquí están mostrando, tenían que sacar réplicas, tenían que hacer análisis de huesos, de composición, etc. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a identificar estos puntos dentro de nuestra mano? Y cómo esto también podría dar pie luego al traqueo que utilizan en el cine actual para poder hacer el motion capture, que se llama. Y a partir de eso se digitaliza el modelo, ¿no? Es todo lo que se tenía que hacer. Y en ese momento nosotros no hablábamos de computadoras con el procesador, no sé, pues no existía ni siquiera una Intel Pentium en esta tecnología vieja. Hablamos de procesadores muy antiguos, muy arcaicos, ¿no? Que no tenían necesariamente la potencia para poder construir algo grande. Y aquí lo que vemos es la mano con todo este wireframe, con esa construcción lineal que lo compone. Y vemos un movimiento un poco más complejo, más allá de la rotación que ya se vio. Esto básicamente es historia, y esto permitió a nosotros ver mucho del cine que actualmente conocemos. Y de hecho el cine es un motor importante para el desarrollo tecnológico. Siguiendo con esta línea de tiempo, nos vamos a ir al año 1960. ¿Ok? Es el inicio del sistema CAD, ¿no? De lo que ya se había mencionado, este diseño asistido por computadora, y la invención de lo que vendría a ser la AC, que es el diseño automatizado por computadora para la empresa de la General Motors, ¿no? Aquí estaba el padre de este tipo de modelado. En 1971 nace MCS y es el código fuente para los sistemas CAD actuales. Después de este 1972, y cabe recalcar que en ese momento Ed Catmull, que es uno de los fundadores de Pixar, trabajaba en una división de, de Lucasfilm. Trabajaba para George Lucas, ¿no? Y cuando la gente empezó a bajarle el dedo a lo que vendría a ser el modelado 3D, el diseño 3D, la programación abocada a efectos especiales, eh, pidieron mantener el nombre de Pixar, ¿no? Y lo fundan en 1979. Posteriormente, fue comprado por una persona muy conocida para nosotros, que fue Steve Jobs, ¿no? Y dio pie a todas las películas, Toy Story y, y películas animadas que hemos visto, ¿no? En 1981, Onisolid desarrolla el primer software de sólidos y diseño paramétrico. Vamos a entender un poco más adelante qué es lo que es un diseño de sólidos, qué es un diseño paramétrico y otro tipo de procesos de modelado. En 1982 nace Autodesk como una empresa que buscaba hacer 5 tipos de software, o sea, eran como que 5 balas que la estaban tirando al aire. La primera que pegara iba a dar pie a toda su compañía, y este software fue AutoCAD, ¿no? Que nos permitió poder visualizar gráficos en 2D o 3D en computadoras personales. De hecho, enganchó bastante con también la democratización de las computadoras de Apple y de... En 1995 se estrena Toy Story, que ya fue el punto cumbre del proceso histórico de Pixar, de haber pasado a esta mano animada, de haber sido fundada, de haber sido comprada por
por Apple, no, por Apple no, por Steve Jobs, ¿no? Y se animaron con un sueño de crear la primera película 100% hecha por ordenador, ¿no? Lo vio Disney, lo sacaron al cine y el resto es historia. En 1998, Autodesk crea Maya, que vendría a ser una evolución de lo que sería el 3D Max o sería el modelado 3D, ¿no? En sí mismo para películas, para videojuegos. Y en 1999 crean ZBrush, que vendría a ser un software de escultura digital, que en breve vamos a ver las diferencias. La actualidad, ¿a qué nos estamos enfrentando actualmente o con qué estamos conviviendo? Y la pregunta, ¿el futuro es ahora? No sé si han escuchado lo que es la impresión 3D. Es, una, es un proceso de fabricación digital que puede ser, que nos puede permitir realmente, a partir de modelos 3D, crear cosas en la realidad, traerlas a la realidad, imprimirlas, ¿no? Y empezar a usarlas. Entonces, ahora podemos ver de que cada universidad puede contar con una impresora 3D. Ahora se han vuelto más económicas, permitiendo que puedan llegar a hogares, ¿no? Y para ello es importante entrar a comunidades para que podamos descargar modelos o incluso aprender a modelar para poder hacer objetos personalizados. Nos encontramos también conviviendo con Meta, por ejemplo, que es ese macroproyecto de lo que era Facebook en su momento y que busca crear una extensión de la realidad a través de la virtualidad. Y para ello, el trabajo de modelador, de diseñador 3D, va a ser bastante requerido para crear justamente estos espacios virtuales. Finalmente, si es que estamos viendo toda esta revolución de las inteligencias artificiales, ya se están creando modelos que nos van a permitir a partir de prompts o imágenes generar un modelo en 3D, ¿no? Y probablemente en unos meses nada más vamos a estar viendo cosas aún más alucinantes vinculados a lo que es inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tipos de modelado hay? Podemos encontrarnos con el modelado de sólidos y el modelado de superficies. En un primer momento, el modelado de sólidos nos permite definir el volumen de un objeto que se representa, son más realistas, está pensado más en el tema de fabricación, de ingeniería, y aquí podemos generar o crear modelos de motores, podemos crear modelos de piezas mecanizables, ¿no? Y que lo que se busca justamente es la exactitud, ¿no? Que lo que estamos creando pueda ser producido. Por otro lado, está el modelado de superficies que no necesariamente no puede ser producible, pero sí es un poco más libre, ¿no? Nos permite generar formas mucho más orgánicas, nos permite representar la superficie, la coraza del objeto, ¿no? Es mucho más sencillo de trabajar que los objetos sólidos, ¿no? Y están más vinculados al mundo de los videojuegos o películas. Procesos de modelado. No son necesariamente los únicos procesos, pero creo que como un momento o un periodo introductorio nos va a servir bastante. Tenemos el modelado poligonal, ¿no? Que nos permite trabajar con puntos, llamados vértices, y se conectan de forma en una malla poligonal, ¿no? Eh, son construidos a partir de texturas poligonales, son flexibles y fáciles de renderizar. Significa que no necesitamos tanto recurso para poder mostrar la imagen en sí misma. Luego hablamos del modelado de curvas o NURBS, que son básicamente superficies matemáticas que nos permiten crear objetos suaves y precisos, mucho más calculado también, ¿no? Y también mucho más pesado. Se utiliza para industrias automotrices, para la industria aeroespacial. Finalmente tenemos la escultura digital, que es algo mucho más plástico, también asemeja el proceso de escultura tradicional, ¿no? Y justamente por lo mismo nos permite interactuar con pinceles que yo puedo ir personalizando y puedo ir dándole forma a la escultura a través de una pequeña masita, llamémoslo así, ¿no? Una masa virtual. Vinculado también bastante al mundo de animación y videojuegos. Softwares, acá siempre hay un debate, ¿no? Si no pago, no modelo, pues vamos a encontrarnos en un mundo en el cual conviven alternativas tanto pagadas como alternativas gratuitas. En este caso, tenemos el Autodesk Maya, el Autodesk 3D Max, que pueden estar bastante vinculados al tema de animación, del cine. Eh, Podemos contar con una versión 100% gratuita y que va a tener todas las funcionalidades a partir de contar con un correo de
universidad o que asegure a la empresa de que somos estudiantes. Entonces, puede ser pago como puede ser gratuito. El modelo de licencia estudiantil se renueva cada año, entonces, mientras estén cursando la universidad, el instituto y aseguren que justamente están vinculados a un centro de estudios, van a poder contar con ello. Cinema 4D es otro de estos software de cine y animación, ¿no? Que nos permite modelar y esculpir también, lo mismo que Maya, lo mismo que Blender. Es, hasta donde yo tengo entendido, 100% pago, ¿no? Y que también está bastante utilizado para lo que son efectos especiales. Tenemos Blender, ¿no? Blender es un software completamente gratuito, es un software que eh, es open source, está vinculado a esta construcción a partir de la comunidad y que se ha vuelto sumamente potente con el paso de los años. Cualquiera lo puede descargar y de hecho no tiene nada que envidiarle a los tres software anteriormente mencionados. Para el diseño de productos, también lo mismo. Podemos convivir con software gratuitos y software pagados, software sumamente sencillos para la introducción a este mundo, como softwares que son mucho más complejos. En este caso podemos hablar del Autodesk Fusion 360, que está pensado justamente para diseñadores industriales, que te permite modelar, te permite gestionar la manufactura y también te permite eh, simular los objetos que creas, los productos que vas creando, ¿no? A la vez te permite generar planos y te da todas las facilidades para que tu flujo de trabajo dentro de la producción, desde el modelo hasta la facilidad de la construcción, lo puedas gestionar. Luego tenemos Rhinoceros, que es pago, ¿no? 100% pago. Eh, es mucho más complejo, es un modelado de superficies, ¿no? Eh, tiene la particularidad de contar con plugins muy, muy complejos que te permiten generar objetos, eh, productos arquitectónicos, ¿no? A través del diseño de superficies y el diseño paramétrico, ¿ok? Es mucho más complejo, demanda también más capacidades de la computadora, es bastante interesante. Luego tenemos SolidWorks, que vendría a ser una competencia de lo que es Autodesk Fusion, eh, o el Inventor, también el Autodesk Inventor. SolidWorks es un software también para el diseño de sólidos, vinculado bastante a la industria, a la ingeniería, y que nos permite todo lo que he mencionado de Fusion, ¿no? También a un nivel bastante, bastante profesional. Finalmente tenemos Tinkercad, que vendría a ser un software gratuito de la Autodesk, cualquiera lo puede utilizar, se utiliza o se corre básicamente en un buscador, puede ser Google Chrome, el buscador que ustedes seleccionen, y nos permite introducirnos al mundo de modelado de sólidos o low poly. Lo vamos a ver, de hecho, va a ser uno de los ejemplos que vamos a tener el día de hoy. Para la escultura digital, vamos a hablar de ZBrush, ¿no? Que es el software por excelencia, nos permite tener productos como este Kratos que están viendo en la imagen, ¿no? Bastante realista. Acá dependemos mucho de, del arte del escultor digital, la persona que está familiarizada con conceptos de, de anatomía, ¿no? De texturizado. Lo mismo podemos ver en Blender, que es una de las extensiones que puede tener, que es de escultura digital. No es tan potente como ZBrush, ¿no? Pero igual te ofrece esta opción de forma gratuita. Tenemos SculptDG, que vendría a ser un software muy, muy similar a ZBrush, pero que también es gratuito y que se puede correr en un buscador, en un browser. Y finalmente tenemos Autodesk Mapbox, que vendría a ser también un editor de, de mallas, de superficies, y que puede ser gratuito si contamos con la licencia educacional. Ahora, ya he hablado, adelantado algunos software que son gratuitos, ¿no? En este caso, los que yo particularmente uso es WOM, ¿no? Que lo vamos a ver, que es un híbrido porque nos permite tanto modelar como renderizar en tiempo real con materiales. ¿Qué significa? Si bien yo les he estado mostrando algunas alternativas de software que podamos utilizar para modelar, viene un proceso extra que nos permite previsualizar cómo serían nuestros modelos con materiales en la realidad, afectados por la luz, afectados por características propias del material, ¿no? Y por algunos otros elementos que puedan estar interactuando con el mismo.
WOMP te permite esto con una versión alfa todavía, que está liberada y que lo podemos utilizar a partir de un logueo, y puede ser justamente un inicio al modelado renderizado en tiempo real. Luego tenemos Tinkercad, que como les mencionaba es un software de modelado de sólidos, low poly, y que también justamente lo podemos encontrar en un buscador. Solo necesitan su cuenta de Autodesk. SculptG, con su cuenta de Google, vamos a poder esculpir en 3D. Y finalmente tenemos Clara.io, que vendría a ser algo muy, muy similar a lo que es 3D Max o es Maya, pero que se corre justamente en el buscador. Ahora, vamos, yo sé que hasta este punto hemos visto bastante información muy, muy resumida, pero lo que quiero es de que ustedes puedan llevarse la experiencia de ver cómo se puede modelar en uno de esos softwares gratuitos. Y para ello, vamos a entrar primero a Tinkercad. ¿Se ve la pantalla, Manuel? Sí, 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 todo bien. Perfecto. Esta es la interfaz de Tinkercad una vez ya logueado, ¿no? Yo puedo tener no tan solo el tema de modelado 3D, sino también puedo tener el diseño de circuitos o modelado por código, etc. Ahora nos vamos a centrar un poco en el tema de la creación de un objeto. Yo puedo tener todos mis productos, todos mis diseños aquí, se guardan automáticamente y también puedo convivir con una comunidad bastante importante de modelos que lo puedes utilizar para visualizar en computadora o puedes también traerlos a la realidad, imprimirlos, cortar el láser, etc. ¿No? Ha tenido una evolución bastante importante con el paso de los años. De hecho, empezó muy, muy sencillo, pero se fue complejizando en este último tiempo. Entramos a Tinkercad, como se dan cuenta, es una interfaz bastante sencilla, ¿no? Bastante simple. Nos indica muy, muy rápidamente con qué vamos a empezar a interactuar, ¿no? Vamos a tener este plano de trabajo, vamos a tener este cubito que nos va a permitir a nosotros ver objetos en sus diferentes vistas. Vamos a hacer la prueba de un texto, ¿no? ¿Cómo se ve? Cambiar el tipo de vista de perspectiva a ortogonal, ¿no? Y empezar a manipular. Por ejemplo, voy a poner mi nombre, Carlos, ¿no? Una de las cosas que puedo traer. Puedo encontrarme con starter de diseño que ya son creados por la comunidad y nos van a permitir generar composiciones a partir de objetos ya predeterminados, no son editables, ¿no? No necesariamente tengo que hacer todo desde cero, pero lo que quiero que se lleve la experiencia un poco es de hacer algo muy sencillo la primera vez que interactúan con ese software. Por ejemplo, yo quisiera crear a Pac-Man. Pac-Man es un personaje que tiene una versión en 3D poco conocida, pero que normalmente se conoce por su versión en 2D, ¿no? Y aquí vendría justamente ese ejercicio, ¿no? Del pensamiento tridimensional. ¿Cómo puedo llevar yo a Pac-Man desde una versión 2D a una versión 3D? Entonces, si tengo un círculo como imagen, lo primero que tendría que hacer es traer una esfera, que es su equivalente, o uno de sus equivalentes, en 3 dimensiones. El software me permite cambiar de color, me permite modificarlo, hacerlo crecer, deformarlo, rotarlo, aunque en la esfera no se note mucho. Podemos ver la rotación, ¿no? Y de tal manera puedo generar cosas más complejas. En este caso vamos a hacer un Pac-Man bien, bien gigante. Ya tenemos su cuerpo, que es el 50% del producto listo. Lo que quiero ahora es generar su boca. Voy a traer, en este caso, este techito, ¿no? Voy a girarlo de tal manera en que me pueda servir para poder unirlo. Acá trabajamos bastante en el tema de unión, ¿no? Unión positiva y unión negativa con nuestro objeto. En este caso lo convierto en un elemento hueco, procedo a alinear,
Procedo a alinear. Y voy ubicándolo de tal manera que pueda generarle su boquita. ¿Ok? Como se dan cuenta, se va previsualizando cómo se verá al momento que le resta el elemento. Me parece una boca muy, muy pequeña, entonces puedo empezar a modificar. ¿No? Ahí ya lo tengo. Una vez que está bien colocado, está en el punto en el que yo estoy deseando, voy a proceder a unirlo, a agruparlo con control G, y ya tengo la boca. Ya tengo la boca de mi Pac-Man, ¿verdad? Lo voy a centrar. Me faltarían los ojos. Quiero hacer una versión de mi Pac-Man un poquito más clásico, entonces voy por una media esfera, la vista superior, voy a empezar a deformarlo, voy a traer un techito, lo roto, lo giro y lo coloco con relación a lo que vendría a ser mi ojo. Para ello lo convierto en un elemento hueco, selecciono ambos, control G, y ya tendría lo que sería el ojo de mi Pac-Man. Cambio de color. Como se dan cuenta, es sumamente sencillo. En un momento podríamos tener un personaje muy, muy rápidamente. A veces también se laje esto. Vamos girando. Puedo ir moviéndolo con la flecha de mi teclado hasta posicionarlo. Tenemos que verlo en todas sus vistas, ¿no? Para ver cómo va a interactuar con nuestro elemento más grande. Tenemos el ojo colocado, está un poquito saltón. Vamos a introducirlo un poco más, ¿no? Ahí está. Me falta el otro ojo. ¿Qué es lo que podría hacer? Lo que podría hacer es clonarlo, control D, voy al comando mirror, ya está duplicado, lo muevo y tengo mi Pac-Man. Finalmente, para que lo muevan conjuntos, si es que lo quiero desplazar, vuelvo a seleccionarlo, control G de unión, va a cambiar de color, yo quiero que tenga sus ojos negros, voy a la opción multicolor y ya tendría mi Pac-Man. ¿Ok? Un ejemplo un poco más rápido, vamos a hacer uno de los fantasmitas, ¿no? Entonces vamos a jalar aquí un cilindro, vamos a aumentar los lados para que esté bastante preciso, una media esfera, lo levanto, lo selecciono ambos, los alineo, lo uno, control G, va a ser un fantasmista azul, vamos a hacerlo crecer, ¿ok? Una vez que tengo esto listo, quiero que tenga la forma de estos, de los piecitos del fantasma, vamos a estirar esto, vamos a generarle un elemento cortante un poco más complejo con control D, vamos a girar, y luego solo control D, por ejemplo, algo más exacto. De nuevo, control D, giro a 45 grados, control D, a ver, un error mío, a veces puede pasar, control D, giro, lo dejo 45, control D, control D. Listo. Una vez que lo tengo ahí, los uno con control G, lo convierto en hueco, lo alineamos con L como shortcut, unimos, y tendríamos la parte baja
de nuestro fantasma. Y si no quiero cerrar los ojos, lo que vengo es acá a Start de rediseño. O criaturas y personajes, por acá están esos ojos, ¿no? Hacemos crecer los ojitos. Acá va a encontrar bastantes elementos dentro de la biblioteca. Entonces es importante identificarlos. Hacerlo un poquito más chiquitos, es un fantasma molesto. Control D, M, clonar. Y ya tengo mi Pac-Man con su fantasma. Y luego puedo hacerle justamente todo el escenario, ¿no? Vengo acá, formas básicas, otra esferita, la tiño de blanco y puedo elevar cosas. Construyo, genero mis muros, lo convierto en azul, clono, control D, giro, control D, control D y así sucesivamente. Esto muy rápidamente es lo que podríamos lograr con este software. Ahora, eso es una forma didáctica de poder aprender a partir de personajes, pero la voz es de que se pueda utilizar para poder generar cases, para poder incluir electrónica, como les digo, acá nosotros podemos jalar modelos como Arduino para programación, cualquier tipo de Arduino porque trabaja mucho con Tinkercad y podemos generarle justamente la forma que deseemos, ¿no? Podemos crear robots, obviamente con algunas limitaciones técnicas, pero de manera introductoria va a servir bastante bien. El segundo software que vamos a ver es WOM, ¿no? Es mucho más orgánico, por así decirlo, y como se darán cuenta, tiene una comunidad que está creciendo y que te va a permitir generar formas. Mira, por ejemplo, este casco del Mandaloriano estaba bravazo, ¿no? Y que nosotros podamos crear a partir también de primitivas. Entonces, manos a la obra, vamos a nuevo proyecto. Esta es el interfaz inicial, ¿no? Vamos a poder orbitar y como se darán cuenta, tenemos elementos mucho más eh, orgánicos o con texturas más realistas. Entonces, lo primero que quiero hacer es entender que trabajo con estas tres primitivas y ahora es una actualización nueva, eso no lo había visto. Tenemos estas nuevas opciones, no sabía que existía eso. Ya tenemos una dona preestablecida. Qué locura. Antes yo tenía que crear una dona. Ok. Lo que vamos a crear en este momento va a ser un monigote, un modelo base y solo vamos a utilizar esferas y en uno que otro momento cilindros, ¿ok? Vamos a crear una suerte de plantilla de arte. Para esto, vamos a importar primero nuestra esfera, ¿no? Vamos a clonarla con control C, control V. Y lo chévere de WOM es de que tenemos la opción Group, que nos permite ir uniendo las formas, como si fueran uno solo, y hacer formas más complejas, ¿se dan cuenta? Entonces, con esta cajita, con esta esfera, vamos a reducirlo un poquito. Vamos a aumentarle la unión. Vamos a achicarlo. Y tenemos una suerte de huevito, ¿no? Bravazo. Vamos a hacerlo crecer un poco. Quiero que sea un poco rechoncho. Vamos a clonar un poquito más para que sea un poquito más rechonchito de los laterales. Ya. Sea su cuerpo. Vamos a importar de nuevo otra esfera, que no está relacionada a eso. Vamos a hacerla crecer. Vamos con estas tres, lo vamos a unir. Vamos a tratar de centrarlo.
Vamos con una de estas esferas, vamos a clonar, control C, control V. Es importante tener bastante paciencia con este tipo de proyectos, este tipo de softwares, porque nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de retos en el mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo crecer un poquito aquí. Ya, listo. Tenemos la primera parte de su cuerpo. Vamos a traer otra esfera, que ahora va a servir de mano, o de manos. Voy a clonarla con el comando mirror. Vamos a colocar acá. Vamos a ir reduciéndola. Control C, control V, tal cual cuando utilizamos Word, ¿no? Le vamos a hacer whoop, unirlo. Ahí va tomando forma ya nuestro monigote. Lo unimos. Grupo, unión. Vamos a crearle también sus piernas. Podríamos clonar, podríamos reciclar. Es importante que una vez de que están unidos, para poder nosotros desplazarnos, poder modificarlos, tiene que ser esfera por esfera. Lo mismo con la de acá. Seleccionamos todo. Y podríamos decir que tenemos una suerte de monigote muy, muy rápido. Bien rechonchito también. Vamos ahorita a empezar a complejizarlo un poco más, ¿no? Podemos ponerle alas, por ejemplo. Vamos a ponerle unas alas, ¿ya? Y luego vamos a empezar a ponerle color. Vamos a utilizar el comando curva. Vamos a mover. Vamos a cambiar su sección por un cilindro. Vamos a seleccionar uno. Es una forma distinta de modelar. De hecho, este software es bastante nuevo y nos permite a nosotros explorar justamente conceptos de tridimensionalidad, pero solo a partir de primitivas. Entonces, es bastante retador. Una vez de que le empiezan a agarrar el gusto, también te permite crear cosas bastante interesantes. Entonces, ahí está. Tenemos la curva. Vamos a girar un poquito. No quiero que sea plano, quiero que tenga un tipo de ángulo. Lo podemos girar, mover e ir desplazándonos, ¿no? Le vamos a hacer mirror. A veces presentan algunos errores. Pero es cuestión de seguir experimentando. Por ejemplo, acá me ha salido invertido. Tenemos sus alitas. De fijarnos justamente que estén tocando nuestro modelo. Rotamos. Ahí se están fusionando, no queremos que se fusione. Giramos un poco más. Y ahí está. Podemos ponerle un par de alas más. Control C, control V.
¿Se dan cuenta? Y ahora podemos empezar a darle algo de color. Vamos a terminar con los ojos y vamos a explorar el tema del renderizado y color. ¿Ok? Vamos a poner unos ojitos así bien, bien tiernos. Control C, Control V. Whoop. Los unimos. La unión, venimos acá. Error en X. Error en X. Y ahí está. Que a veces presentan este tipo de problemas en la lógica del mismo software. Vamos a empezar con uno solo. Luego lo modificamos. Hacerlo más pequeño. Pulse Control V. Y podríamos hablar que tenemos algo muy, muy rápido. Un monigote muy, muy sencillo, ¿no? Podemos ir modificándolo. Podemos hacerlo un poquito más gordito, ¿no? Además, podemos unirlo con su cuerpo, ¿no? Y podemos empezar a añadirle color, por ejemplo, o los materiales. Quiero que sea algo dorado. Le añadimos dorado. Seleccionamos y va a empezar a tomar la forma. Podemos seleccionar toda la unión, ¿no? Lo mismo acá. Y vamos a hacer que las alas sean, no sé, algo más azuladas. Y los ojos, finalmente, le vamos a dar un color más plástico, ¿no? Podemos modificarlo, hacerlo más metálico, darle un poquito más de apariencia a vidrio, o hacerlo más rugoso. Depende mucho de la estética que estamos buscando, ¿no? Y podemos tener un arte ahí muy, muy sencillo, ¿no? Que puede ser imprimible luego. Si quisiéramos también modificar el fondo, pues vamos a jugar con esto, ¿no? Le cambiamos el tipo de vista. Es una vista en perspectiva. Queremos que salude. Y queremos ocultarle, por ejemplo, la grilla, ¿no? Vamos a aumentarle el brillo o reducirlo de acuerdo a nuestra necesidad y podemos tener muy rápidamente un modelo 3D renderizado en tiempo real, para que luego, posteriormente, podamos exportarlo como imagen o como modelo para imprimir en 3D, en diferentes formatos. Todo en un solo lugar y completamente gratuito. Finalmente podemos publicarlo a la comunidad y estaría expuesto para que la gente lo pueda también utilizar o remixar. Es completamente libre. Y eso sería todo. Sería una aproximación muy, muy cercana a lo que serían algunos software gratuitos o conceptos de 3D, ¿no? Y te devuelvo el pase, Manuel. Gracias. Gracias, Carlos. Excelente. Una presentación bastante interesante. Has resumido
todo un proceso desde la historia hasta unos ejemplos bastante interesantes. Mira que el WOM está resultando una herramienta muy amigable. No la veo tan compleja de utilizar, sobre todo para poder hacer los primeros prototipos, ¿no? Y sin temor a de repente utilizar herramientas que son muy demandantes en el uso de ciertos pasos que requieren, ¿no? Como que son un poco duros, por decirlo de una manera. ¿No? Bien, entonces pasamos ahora a la ronda de preguntas por parte de los participantes. Tienen ustedes la casilla del chat para que puedan dejarnos sus consultas o también pueden habilitar su micrófono en caso tengan alguna pregunta y la quieren hacer de manera directa, ¿no? Eh, bueno, agradecerte, Carlos, por el tiempo. Ha sido una presentación bastante interesante. Yo tengo una consulta en específico, de repente como para, si bien acá en la universidad nosotros tenemos en la escuela algunos cursos que se dedican un poco a realizar proyectos en el sentido de crear prototipos en el marco de repente de algún autómata, algún proyecto que pueda utilizar de repente, por decir, algún asistente, ¿no? Los empaquetamientos para poder utilizarlos, los podríamos jalar, digamos, desde Tinkercad, ¿verdad? Por ejemplo, para yo dimensionar el Arduino, para yo dimensionar algún sensor, para yo dimensionar algún componente y guardar la cavidad específica. ¿Podría yo aprovechar eso pensando en que podría utilizar estos diseños como un cascarón nada más, ¿verdad? Sí, completamente. Ahí simplemente hay que tener claridad de cuáles van a ser los componentes con los cuales voy a interactuar, ¿no? Pero de hecho, Tinkercad te podría dar una, una carcasa, te podría dar también inclusive algunos componentes que son nativos, y como mencioné en su momento, podría jalar Arduinos que ya están modelados para que puedan encajarse y justamente su versión paramétrica te va a permitir ubicarlos y que en la impresión pues tú puedas justamente eh, colocarlos en la realidad. Sí, 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 eso es lo que más o menos habíamos estado explorando. Bien, tenemos una consulta acá Sí. la casilla de chat que dice así: en cuanto a proyectos de ingeniería, si uso el programa Autodesk Inventor o SolidWorks, ¿con qué otro programa debería de complementarlo para exportar el archivo o hay un formato de archivo predeterminado para poder imprimir las piezas en el mismo software? Para poder imprimir las piezas, tú puedes gestionar tu impresión desde el mismo software. Por ejemplo, en el Inventor, el Fusion, no recuerdo bien sin Inventor si se puede, pero Fusion tiene la posibilidad de tú conectar tu impresora y ahí gestionar la impresión. Con una cuestión de formatos, tú puedes exportar, no es una infinidad, pero sí formatos como STL, como OBJ, desde SolidWorks, desde Inventor, y luego llevarlo al laminador que tú consideres. Puede ser Cura, puede ser Flash Print, depende con el cual tú trabajes, ¿no? Pero el formato de lectura lo puedes sacar directamente de cualquiera de esos softwares, inclusive de Tinkercad o BOM. Sí, sí se puede sacar, como les mencionaba, y lo voy a presentar de nuevo, creo. Si vienen acá, vamos a remixear. O vamos a hacer alguno de mis proyectos, ¿ok? A ver, si yo quisiera este Bulbasaur, lo quisiera imprimir, vengo aquí esta opción de 3D Export, formato, escojo STL, ¿no? Le subo la calidad y empieza a exportar. Obviamente va a tener un procesamiento porque ya estamos trabajando no necesariamente con el procesador de la computadora. Una vez que se termine el proceso, nos lo van a notificar y va a llegar a nuestra carpeta de descargas. Pero sí, lo puedes gestionar desde web. Bien, tenemos una última consulta, Carlos, de repente la Sí. puedes resolver.
Ya. Sí. ¿Cuáles serían los principales retos? Es el conjunto de conocimientos, por así decirlo. Primero, mi gran recomendación es piensen en 3D, analicen las cosas en 3D. O sea, ¿qué primitiva conforma un televisor? ¿No? Lo primero que pensaría es un paralelepípedo muy, muy delgado, ¿no? ¿Qué primitiva forma una guitarra? ¿Qué primitiva forma una batería? Un cilindro extruido, ¿no? Y de esa manera, una vez que yo tenga la claridad, puedo modelar cualquier cosa, cualquier producto. Si yo quiero hablar de escultura digital, ya estamos hablando de, aparte de tener este pensamiento tridimensional, hay que tener nociones de anatomía, ¿no? De músculos, de cómo estos músculos también tienen un ritmo, tienen una orientación, tienen una composición en general, ¿no? Y es lo que nos va a permitir a nosotros dotar de esa naturalidad o este realismo a nuestras esculturas digitales, ¿no? Y si hay recursos gratuitos, sí, sí hay recursos gratuitos. De hecho, tú puedes entrar a YouTube y hay una infinidad de personas que se dedican justamente a dar introducciones de cómo empezar a crear tu primer modelo o primera escultura digital. Mi recomendación es empezar desde lo más básico que podría ser el Tinkercad para entender cómo funcionan los polígonos, cómo funcionan las primitivas. Una vez superado esto y manejado, puedo irme al WOM, que me va a generar esa noción de naturalidad, de algo más orgánico a partir también de primitivas. Y cuando tengo eso resuelto, paso a Sculptee, que es gratuito también, y empiezo a esculpir, ¿no? Tienes que consumir mucho, mucho contenido. O sea, ver películas, ver muchos recursos de anatomía, ¿no? Concept art, que es bravazo porque te explica justamente desde los músculos, poses, etcétera. Sí, pero YouTube es la mejor universidad como es. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esa respuesta creo que la tendría que dar Manuel. Sí, bueno, aprovechando entonces, voy a hacer acá mi cherry. Sí, en la universidad pues tenemos el laboratorio de fabricación digital, el Fab Lab, que está para todos los presentes, pueden visitarlo, está en el segundo piso del pabellón de FIA Data, donde no solo trabajamos el tema de modelado 3D, por lo que se aterriza todo en un objetivo que es imprimir en 3D, sino también trabajamos con las otras tecnologías que había mencionado también Carlos en el principio de su presentación, ¿no? Que es el diseño 2D, para aterrizarlo en prototipos de corte láser y en fresados CNC. Y lo complementamos todo con un poco de interacción en electrónica básica, ¿no? Utilizando Arduino y algunos sensores. ¿No? Entonces, bueno, aprovecho y están cordialmente invitados todos, ¿no? Bien, hay una pregunta más, creo, Terra. Cerramos con esto. Buenazo. Ya, acá hay todo un debate, ¿no? O sea, hay formas o elementos, hay modelos bastante complejos que no están pensados necesariamente en una impresión o en un tipo de impresión eh, aditiva que necesite soportes. Por ejemplo, este Kratos que tuviste, eh, probablemente, ¿qué fue? Esperen, se rayó. Un ratito. Sí, en lo que resuelves, veo una pregunta, ¿qué es lo que recomiendan, no? PLA o ABS. Creo que ahí sí te puedo ayudar con la respuesta. Es un poco relacionado al tipo de prototipo que quieres crear, ¿no? Si son prototipos, digamos, en su primera versión, que es algo que quieres prototipar rápido y que necesitas que no es tu función principal ejercer fuerza mecánica, pues el PLA es un filamento que te va a servir bastante bien, ¿no? Además de que es un filamento que te permite trabajar en mejores condiciones, a pesar de que puede haber ventiscas de viento, ¿no? Condiciones de temperatura un poco fluctuantes, versus el ABS, que sí necesita de todas maneras de una impresora que sea de cabina cerrada
para que pueda imprimirse correctamente, ¿no? Porque si no se forman grietas y eso resulta que se termina rompiendo el prototipo, ¿no? Sin embargo, el ABS es un material más resistente y ya un poco recaería en eso, ¿no? Yo suelo sugerir que trabajen más en PLA, por lo mismo que sus características son más amigables, más ecoamigables versus el ABS, ¿no? Entonces, de ahí un poco va a ir en función del prototipo que quieran realizar. Buenazo. Solo para terminar, lo que les mencionaba es de que hay que pensar mucho en cómo, en qué impresora vamos a trabajar, ¿no? O sea, las esculturas digitales normalmente las imprimen en resina para que mantenga todos los detalles que obviamente el escultor se esfuerza en conseguir o en desarrollar. En cambio, hay otros productos que sí están pensados en su manufactura, ¿no? Que puede ser un sólido, algo trabajado en SolidWorks o Fusion Inventor, y que justamente está pensado en que va a trabajar a partir o se va a crear a partir de una impresión 3D, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es reducir la cantidad de soporte posible, ¿no? Y eso recae mucho en la geometría con la cual estás trabajando o cómo lo estás pensando y cómo lo resuelves desde el software, ¿no? O sea, Manuel, tú también tienes bastante experiencia con el tema de soportes. Sí, sí, de hecho también involucra más allá del diseño, también una vez que hayas concluido, pues el posicionamiento al momento de imprimirlo, ¿no? En el software de la laminadora, pues ya ahí también influye bastante, ¿no? Y luego es un tema de configuraciones. Pero como dices, Carlos, o sea, si todo está pensado desde el momento en que estás diseñando, pues no deberías tener mucho problema al momento de concluir en una impresión 3D, ¿no? Exacto. Bien, sí, ¿algo más que quieras agregar, Carlos? No, de comentarles también que pueden ver mi trabajo en mi IG de Terra Makers. Ahí les dejo para que lo puedan seguir, ¿no? Y también nosotros brindamos a veces asesorías o consultas sobre lo que es modelado 3D. Perfecto, Carlos. Bien, ahí a todos los participantes pueden seguir a Carlos Terranova en sus redes. Y bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Carlos, ha sido un gusto, un placer haberte tenido acá en este webinar. Quiero extenderte el agradecimiento. Bueno, antes que todo, invitar a todos los participantes a que puedan completar la encuesta del webinar del día de hoy. Se les ha dejado también el enlace a través de la casilla del chat. Si no, pueden escanear el QR para que puedan completar la encuesta, ¿ya? Bueno, ahora sí, agradecerte, ¿no? A nombre de nuestro decano, el doctor Luis Cárdenas Lucero, a nombre de nuestro director de escuela, el ingeniero Rubén García Farge, y también a nombre del director de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria, el doctor Carlos Bernal Ortiz. Te hacemos entrega de este certificado por tu ponencia, por compartirnos tu experiencia y de antemano pues te invitamos también a una próxima presentación. Ya te vamos comprometiendo para que de repente puedas mostrarnos un poco más de tu experiencia en el campo de modelado 3D. De repente nos podrías explicar ya más adelante de cómo se trabajó los proyectos ya más a detalle, ¿no? De lo que fue el SIMU y tu participación también en el NASA Rover Challenge. Bien, agradecerte nuevamente, Carlos, y ya te comprometí desde ahora. Dale, dale, dale por hecho. Gracias. Perfecto. Bien, y a los demás participantes están también cordialmente invitados a nuestro siguiente webinar que se desarrollará el siguiente viernes, el 19 de mayo, a cargo del arquitecto de DevOps Milton Yerleque, quien tendrá la ponencia que lleva por título Software Delivery Shield en GCP y lo nuevo de IO23. Bien, ha sido un gusto. Están todos cordialmente invitados para el siguiente webinar y nos vemos por ahí. Cuídense a todos. Buenas noches.